Nosotros nos quedamos en hacer un resumen del tema y propósito específico. ¿Se recuerda? Estamos estudiando la carta o el libro de los Hebreos acerca de la advertencia a no descuidar el mensaje de Cristo, capítulo 2, versículo 1 hasta el 4. Advertencia a no rechazar el mensaje de Cristo, 4, 6 hasta el 13. Advertencia a no cesar de crecer en el conocimiento de Cristo, 6, 9 hasta el 12. Advertencia a no rechazar el sacrificio de Cristo, 10, 26 hasta el 31. Advertencia a no dejar el camino de la fe, capítulo 12, versículo 12 hasta el 29. ¿Verdad? Amén. Y estábamos tratando sobre el contexto del libro. ¿Se recuerda? Que para estudiar un libro, su contexto, tenemos que entender la situación que se dio, que generó que este libro fuese o fuera o sea escrito. Amén. Ok, entonces hablamos sobre la biografía del autor o del coautor, porque sabemos que quien inspiró fue el Espíritu Santo. Amén. Amén. También la situación en la que se encontraba el autor. Amén. Amén. ¿Quién era? ¿De dónde era? ¿Cuál es su trasfondo cultural, social, espiritual? Etcétera. También hablamos sobre los receptores. ¿A quién le escribió? ¿Cómo estaba su relación con Dios? Y el tiempo en que se escribió fue en tiempo de persecución, en tiempo de crisis, en tiempo de apostasía, etc. De eso hablamos. Ahora, nosotros nos quedamos en la página 106, donde dice: un método eficaz de identificar un tema central es la observación de lo que ha sido enfatizado o omitido a propósito. ¿Sí? ¿Están conmigo ahí? ¿Violeta está conmigo? Amén. ¿Sí? Amén. ¿Puede leer, Violeta? Aquí. 106. Sí. Y vamos a hacer ejercicio de Santiago hoy. Aleluya. Por ejemplo, primera y segunda de Crónicas de ley, ¿verdad? Sí. Se concentran en los reyes de Judá y recalcan su buen éxito, pero pasan por alto a los reyes de Israel. ¿Pasan por alto qué? A los reyes de Israel. Ok, sigamos. Sus fallas y las fallas de aquellos. Obviamente estos libros fueron escritos para alentar a los judíos deprimidos que intentaban reconstruir Israel después de la cautividad. En contraste, primera y segunda de Reyes fueron escritos durante la cautividad, con el propósito de enfatizar los pecados que finalmente hicieron que Dios castigara a su pueblo. ¿Sí? Sí. Uno de los objetivos perseguidos al estudiar un libro bíblico debe ser señalar el tema tratado por el autor. Páreme, el tema. Hermanos, cuando se ha estudiado el contexto del libro, es lógico que usted haya estudiado el propósito, el por cual fue escrito. Amén. Entonces, usted tiene que, basado en el contexto del libro, cada párrafo, cada término, cada versículo, cada expresión, tiene que estar alineada al tema del propósito del libro o tema central del libro, para que no se salga del contexto. ¿Me doy a entender? Porque lamentablemente se cogen versículos y se predica de un versículo sin entender primero el contexto de ese versículo, y entonces se saca el versículo fuera de su contexto, entonces se formula una idea preconcebida, y entonces aquí viene un problema de confusión, engaño y error. ¿Me entiendes? Y mucha gente que no conoce esto, lamentablemente, lo cree. Entonces, sigamos. Uno de los objetivos perseguidos al estudiar un libro bíblico debe ser señalar el tema tratado por el autor en una breve oración de no más de 15 palabras. En otra palabra, un tema central. Sin utilizar la conjunción y. Algunas personas pueden arguir que todos los libros de la Biblia tienen el propósito de revelar a Dios y su salvación. Sin embargo, dentro de este gran tema hay 66 temas individuales que enfatizan un mensaje único. El lector se sorprenderá de la forma en que la comprensión del mensaje lo ayuda a entender los pasajes individuales. Ahora viene un punto muy importante. Nosotros hablamos sobre el contexto
de una frase o del término o gramatical y hablamos sobre el contexto remoto, hablamos sobre el contexto inmediato, hablamos sobre el contexto literario, hablamos sobre el contexto cultural e histórico y el contexto bíblico. Ahora, ya sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Ahora estamos tratando el contexto del libro y su tema. ¿Y quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? Lo que se generó para escribir este libro, a quién se le escribió, sus circunstancias, etc. Entonces, tenemos que identificar el tema central y cuando lo identificamos, tenemos que escribirlo en una frase corta y sencilla y entendible. Tú tienes un libro y tiene un titular. Ese título está aferrado íntimamente a qué, Violeta, del libro. Al contexto. Sí, pero tú vas a una librería Sí, y todos los libros tienen un título. sí. Al Ese tema ti- central. Ese título tú lo lees Sí. y cuando tú lo lees ya tú sabes más o menos sobre qué trata el autor en su libro. Amén. Y eso es muy importante. Entonces, sigamos leyendo y vamos a hacer un ejercicio sencillo con Santiago. Por favor. Lea la porción señalada de las escrituras y responde a la pregunta relacionada con ella. ¿Quién fue el autor original Ok, vamos a Santiago 1.1, por favor. y sus receptores? Violeta, Santiago 1.1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Ok, ¿quién fue el autor original y quiénes fueron sus receptores? Autor Santiago. Solamente eso. No, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y qué más? ¿Qué más era Santiago de Jesucristo? Apóstol. Hermano. Medio hermano. Medio hermano. De un medio hermano. Fue uno de sus discípulos también. ¿Quién era Santiago en realidad? Biográficamente, en Jerusalén. Judío. Judío. Y era líder, perdón, y era líder del concilio de Jerusalén. Santiago. Era un duro. Era fuerte Santiago. Ahora, Pero esto vino después. ¿quién fue el autor? Santiago, medio hermano de Jesús. Judío era Santiago, líder del concilio en Jerusalén. ¿Cómo así? Líder en el concilio, había un concilio en Jerusalén. Sí, pero llegaría por su padre. ¿Eh? Llegaría por su No, padre. porque él creyó en Jesucristo. Recordemos que después del Pentecostés, ellos se establecieron. Ah, el concilio de Jerusalén, que eran los cristianos que se reunían en Jerusalén. Vale. Santiago, líder del concilio de Por Jerusalén. eso se dice que la carta de Santiago y Gálatas posiblemente fueron escritas antes del establecimiento del concilio. Posiblemente. ¿Me entiendes? Pero hay mucha controversia allí. No quiero quedarme ahí porque nos vamos a llevar mucho tiempo. Ahora, ¿quién fue el autor original? Santiago, Santiago. medio hermano Jesús, judío, líder en el concilio de Jerusalén. Apóstol, ¿o no? Tenemos más o menos la fecha o el año en que se... Entre 30 a 60. La del concilio. ¿Eh? La del concilio. ¿Cuándo se estableció el concilio de Jerusalén? Aproximadamente entre 30 a... Fue en el desarrollo de la iglesia, más o menos. En el crecimiento de la iglesia, perdón. Entre 30 a 60. ¿Ya? Igual que el libro. Sí, así no vamos a coger mucha lucha. Vale. Aproximadamente. Ok. Ahora, ¿quiénes fueron sus receptores? Aquí dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Las 12 tribus que estaban, ¿qué? En la dispersión. O sea, la parte de Israel. ¿no? Sí. Porque le está escribiendo a quiénes, a qué auditorio. A israelitas. A judíos, ¿verdad? Entonces, netamente el libro se está dirigiendo a judíos. Ahora, perdón. Israelitas, ¿no? El escritor de los hebreos se dirigió a quién? A los judíos también, ¿no? ¿Eh? ¿A quién? A los hebreos, a los judíos. Exactamente. Ahora, Santiago aquí también se refiere a ellos. Hermano, ¿hay diferencia entre israelitas y judíos? Claro, y ella le está escribiendo a los de Israel, no a los judíos. ¿Me entiendes? Pero
tenemos que entender, mira, no quiero entrar mucho en esos temas, porque nos vamos a salir, quiero concentrarme aquí, porque a veces estamos en un tema y nos salimos del tema y comenzamos a decir cosas que no están en el alineamiento. Después del estudio, usted se me acerca y podemos con toda amplitud debatir el tema. Amén. Entonces, ¿quiénes fueron sus receptores? Las 12 tribus, ¿verdad? Que estaban, ¿qué? ¿Cuál es la condición? Dispersión. ¿Qué más? Que están en la dispersión. Salud. Ya, saludos. Le da salud, ok. ¿Estamos claros? B, Violeta. ¿Cuál era la condición espiritual de los lectores originales? Santiago 1, del 7 y 22. Ok. ¿Qué dice? No piense, pues, quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Eso es 7 y 22. Tenemos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué tenemos que ver aquí? La condición espiritual. Su relación, cómo estaba su relación con Dios. ¿Y cuál era el problema entonces? Era un problema espiritual, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál era? Bueno, índole, era un problema espiritual, pero hay que explicar o aclarar. ¿Dónde estaban fallando las 12 tribus que estaban en la dispersión a las cuales Santiago le escribe? Oh, parece que no tenían obras, ¿no? Oían, conocían, Dice, ¿cuál era la condición de los lectores originales? eran oidores. Que tenían dudas o no practicaban Practicaban lo que aprendían, lo que oían. la palabra en la vida cotidiana. Ese era su problema. Ahora, ¿quién me puede decir cuál era el tema central de Santiago? Eso, la fe, sin obras. Tú puedes ponerla, pero, por ejemplo, la norma del hombre cristiano. Por ejemplo, poner la palabra por obras. Viviendo en la verdadera fe. La fe activa, etc. Amén. Ahora vamos a hacer letra C. Esta es un poquito larguita, pero esta es buena. Ok. Anote los diferentes problemas que enfrentaban los receptores. Ok, Santiago. vamos a ver los problemas. Entonces, sabemos quién es el autor, ¿verdad? Ajá. Santiago. Ahora, ¿qué generó que Santiago escribiera este libro? ¿Cuáles fueron las causas? Sí, la situación la situación que se dio para que este libro fuese escrito, Yeah. ¿cuál fue? La condición espiritual de las 12 tribus de Israel. ¿Que estaban dónde? De las 12 tribus que estaban en la dispersión. Posiblemente por persecución. Sí. Persecución posiblemente. Entonces, pero Santiago veía que había un problema de que ellos no estaban aplicando la palabra. Que había dudas en cuanto a la aplicación de las escrituras. ¿Me entiendes? No se estaba aplicando. Entonces, él le escribe a ellos para que ellos lleven por práctica la palabra. Por eso usted ve que Santiago dice claramente, sea hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Hay gente que oye, que escucha, pero no la hace. Entonces hay problema. Jesús dijo bien claro, no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre profetizamos y yo os declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Amén. Amén. Entonces, anote los diferentes problemas que enfrentaban los receptores en Santiago. Habían diferentes problemas. Y uno de ellos ya ha sido identificado. El no aplicar las escrituras debidamente, que es lo central. Entonces, 1-2, Violeta, ¿qué dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No sabían cómo lidiar con las pruebas. ¿Por qué? Porque
porque no practicaban lo que Entonces, sabían. cuando tú no practicas la palabra, cuando tú no vives por la palabra, ¿cómo tú vas a aprender a saber lidiar con las situaciones difíciles? Porque, hermano, para usted ver la gloria de Dios, hay que vivir conforme a su palabra. Amén. Amén. Si no, no vamos a ver la gloria de Dios. Porque mucha gente quiere ver gloria de Dios sin aplicar su palabra. Y eso no trabaja así. No. Entonces, ellos no estaban, vamos a decirlo así, ellos no sabían cómo lidiar con las pruebas porque no practicaban la palabra de Dios. Dos uno, Violeta. 2-1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Cuál era otro problema que hacían allí? La acepción de personas. Discriminación. Exclusión, sí. Discriminación. Discriminaban. Ok. ¿Y cómo Asociación de personas, este es rico, este es pobre. oh, ¿Me entiendes? Tú siéntate allí, tú vas para atrás porque tú eres pasas pobre. aquí adelante, tú pasas allá atrás. ¿Tú me entiendes? No calificas para adelante. ¿Eh? Le decían a los pobres, pasa tú para atrás porque tú no calificas para estar aquí adelante. Tú no Los cali- ricos sí. vete para atrás, vete para atrás. Entonces, eso sucedía. Y hoy en día no sucede. Más peor. ¿Eh? Aún en las iglesias. Me recuerdo que estaba viendo un video donde un pastor se vistió como uno de esos que están en la calle. Ah, Wow. sí. Se tiró así y fue a una iglesia y nadie lo atendía. Al contrario, lo rechazaban. Y era el predicador invitado. oh, qué fuerte, ¿eh? Probando. Hasta que dos jovencitas lo encaminaron y lo entraron en la iglesia y se sentó. Y aquí viene lo duro. Cuando llamaron al predicador, era él. Ay, no. ¿Sabe la vergüenza que pasaron esa gente? Está llegando tarde, no ha venido. Estoy acá. No me han visto. Me han ¿Entiendes? echado. ¿Sabe la vergüenza que pasaron? Y la lección. Eso es discriminación. Él preguntaba, ¿qué es lo que hay adentro? Y la gente decía, no, una charla. Observa. Le sacaban el cuerpo por Allá. dentro. Bartimeo, cállate que está haciendo bulla. Ay, Y Bartimeo pegaba gritos. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, cállate. Ten misericordia de mí, Jesús. Más fuerte. Posición. Entonces el Señor, tráigalo. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Quiero recibir la vista, recíbela. Toma. Y lo más duro que son gente de la iglesia. ¿Me entiendes? Usted es pobre. Esa ofrenda como que no. Estás maldito. Está maldito. está muy flaquita. Esa ofrenda que tú diste no fue suficiente. Te va a caer La de plaga de Egipto. las 7 vacas flacas van a venir sobre ti. Se te van las flacas. Así que Porque esa ofrenda está maldita. Esa ofrenda no viene de Dios. Tienes que traer esa ofrenda bien sólida para que las 7 vacas gordas vengan sobre ti. Gordo. Y la gente asustada. claro. Hasta venden las casas, ¿eh? Sí. ¿Me entiendes? Entonces lo que quiero decir es lo siguiente. De que no sabían lidiar con las pruebas porque no vivían. Segundo, discriminaban. Hacían acepción de personas. Tercero, 3:14, ¿qué dice? Ahí va. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Ya? ¿Qué dice? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Había problemas de conducta. De conducta. De carácter. Problemas de conducta. Mucha pelea. Problemas de conducta, hermano. Oiga bien, cuando el cristiano no se deja mordir por Dios, eso sucede.
cristiano chismoso, que le gusta el pleito, el chisme, toda esa La cosa. contienda. Esa contienda, tú me dices y yo te digo. Celo. Celo. Los ministeriales. Celo ministerial, porque ese Dios lo usa y a mí no. Pues métete con Dios. Deja que Dios te te pase por el proceso del desierto, te machaque bien machacado y te forme como Él quiere y te sople Espíritu Santo y fuego. Entonces Dios te usa para su gloria cuando tú seas una persona dócil, obediente, que te parezca a Cristo. Pero hay gente que quieren subir al púlpito con todo ese salvajismo que tienen. ¿Me doy a entender? Así, salvaje. Entonces, Dios tiene que moldearnos nosotros. Mira a Moisés. Moisés fue moldeado, hermano. Trabajado. José también. ¡Job! Seguimos la lista y no terminamos. Y tú no vas a ser moldeado. Oye, ¿y es que tú eres de diamante? Dime. A ti te hicieron de diamante porque que a ti no te pueden moldear. Porque al oro le dan fuego para moldearlo. Al diamante lo tienen que también, ¿o no? Pulirlo. ¿O no? La plata, a todo se le tiene que trabajar para que se vea bonito. Ya. Y a ti no. Dime. Pastor, pero muchas veces Dios también lo puede moldear uno antes de uno ser cristiano. O no, o eso empieza cuando uno es cristiano. Cuando uno es cristiano, porque es que tú te haces enemigo del diablo. Lo otro es para traerte Cuando tú eres enemigo del diablo, el diablo te quiere matar. Entonces Dios tiene que procesarte para que tú sepas lidiar con la prueba, sepas lidiar con tu carácter, con la persona a tu alrededor, para que tú sepas lidiar en el área espiritual, en el área mental, social y física, en toda la serie de tu vida. Pero tú tienes que ser moldeado, tú tienes que ser pasado por el proceso, todos nosotros, hasta que Cristo venga y nos lleve, o nosotros partamos de esta tierra. Pero celo, contienda, pleito, desinciones, chisme, todas esas cosas. Es un cristiano que tiene problemas de conducta, que no controla su personalidad, porque no está bajo el control del Espíritu, porque no se cede al Espíritu, porque no obedece la palabra. Entonces hay un problema allí de conducta. Pleito, que quiero pelear, la forma de hablar, de una vez así antagonista, de pleito, de contienda. Tú me dices qué es lo que tú quieres. Esas cosas así. Ya. Entonces, se estaba dando ahí también. Y se da en las iglesias. Claro. ¿Me entiendes? ¿Sabes lo duro que es en la iglesia un pleito? Eso es feo. Y lo más duro entre creyentes. Como he dicho, lo que se hacen llamar creyentes. Porque un verdadero creyente que ha sido pulido, que ha sido maleado, que ha sido fornido, que ha sido procesado y que sigue siendo procesado y que se sujeta a Dios por amor, esta persona se parece a Cristo. Esta persona sabe lidiar con las situaciones. Esta persona sabe cómo lidiar con su carácter y cómo manejarse en frente de los demás, en el ámbito social, cómo hablarle. Hay personas que hablan, son cristianos, hablan como en un tono de guerra, que quieren como pelear. Y yo digo, hermano, hermana, ese tono no está bien. No, que yo soy así. Wow. Ellos son así. Dios te quiere así. Soy yo. No, Dios te quiere así. Que de nada tú estás como encendido, que como que tú eres gasolina y te tiran un fósforo y te prende. Fosforito. Dime, Fosforito. dime. Fosforito. Sí, fosforito. Hay gente que... Más gente, ¿tú sabes? Favorito. ¿Te recuerdas fosforito? Se prendía de una vez, cuidado. Fosforito. Una hermanita que le llamaron fosforito. Cuidado. De nada se prendía. Entonces, son cosas que Moisés mató a un egipcio. Entonces Dios dijo, no, la cosa no funciona así, Moisés. Entonces Dios tuvo que procesar a Moisés 40. ¿Se recuerda? Y después meterlo en el desierto 40 años más con ese pueblo. Y ese pueblo sí era duro. Imagínate tú la paciencia que tuvo que tener Moisés. Fuerte. Entonces, no, porque yo soy cristiano y yo tengo que te decir, ya tú ten bendición de que tú recibiste a Cristo, pero tu proceso tiene que venir para evitar estos problemas de conductas, celo, contienda, celo ministerial. Señores, ninguno de los hombres de Dios que hoy en día Dios lo está usando con unción y con poder de Dios verdaderamente, eso no vino por carita linda. Eso fue a base de mucho sacrificio,
mucha obediencia, mucho ayuno y mucha oración y mucho enfrentamiento con el diablo. Eso no vino así por así. Eso no vino por arte de magia. Esa gente se dejaron procesar. Esa gente se dejaron quebrar por Dios para que Dios lo hiciera de nuevo. Y hoy en día vemos, porque yo quiero ser como fulanito. Fulanito pagó un precio muy caro. Fulanito oraba 6, 7 horas diario y no era suficiente. Después le metió 10 horas diario. No, porque salió caminando y de que soltaba la palabra la gente se sanaba. Fulanito oraba. ¿Estás orando tú en la madrugada? ¿Estás tú pagando el precio? Pero si vienes a la iglesia y te llena de celo, y te llena de ira, y te llena de odio, y de dolor, porque Dios está usando fulanito y a ti no, porque tú no estás orando, lo que tú estás en chisme, contienda y pleito. ¿Me entiendes? Y fulanito está desde las 4 o 5 de la madrugada de rodillas, reprendiendo el diablo, orando por los enfermos, para que Dios se glorifique por la salvación de las almas, y la otra persona está chismeando y condenando a los demás. Entonces nos preguntamos por qué Dios usa fulanito y a este no. ¿Aló? ¿O no, Mike? Así es. Entonces, 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Qué tú ves ahí, Violeta? ¿La carne? Viene porque están fuertes en la carne y su estado espiritual está, su relación con Dios está... La pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Cómo tú como creyente vas a poder sujetar, someter, dominar a la bestia que vive con nosotros, que se llama carne, la naturaleza viciada al pecado o la carne, como le llaman? ¿Cómo tú piensas, tú que me estás mirando por ese medio, tú que eres cristiano y yo también, cómo tú piensas que vamos a someter este feroz adicto al pecado llamado la naturaleza adámica? ¿Cómo tú piensas que la vamos a sujetar, someter, si no hay ayuno, si no hay oración, si no hay obediencia, si no hay poder del Espíritu Santo? ¿Cómo tú piensas someter? El enemigo más grande que tú tienes es tu propia carne. Tú duermes con ella, tú te levantas con ella, y si te descuidas te lleva. Porque Satanás lo que viene es como el perro, a traerle el pedazo para que coma. Míralo aquí, el pecado, míralo ahí. ¿A la carne le gusta el pecado? A la carne le gusta el pecado. Pero cuando tú estás anestesiado por el Espíritu, cuando tú te das una sobredosis de Espíritu Santo, óyeme, tú estás muerto al pecado. Una sobredosis del Espíritu mata el pecado que mora en ti. Amén. Tú oyes, porque te mata. ¿Me doy a entender? Muerto el pecado. Una sobredosis del Espíritu Santo. Cuando tú te das esa sobredosis, oye, que sale allá afuera, no siente atracción, al contrario, quiere buscar más a Dios. Pero si en vez de tú date una sobredosis del Espíritu Santo, de palabra, de ayuno, de búsqueda, de vivencia, de vivir conforme a las Escrituras, esta es la cosa que a la carne le gusta. Pasa horas enteras en el internet, en el Facebook, en la televisión, mirando que programa basura, que hoy en día la televisión, los medios de comunicación, la mayoría de lo que están transmitiendo es programa basura, llenándote de todo eso, y después ¿qué tú tienes que dar? Dime. Problema, lucha. Y hay gente que tiene una lucha pues, viendo películas, viendo más películas que la cosa de Dios, dedicándole más tiempo a la media que a la cosa de Dios. Dime qué tú tienes que dar. Entonces, la carne se va levantando y te lleva por un camino que no debe ser. Y después viene la iglesia y no tiene noción del tiempo espiritual. No tiene noción de las cosas espirituales. Y te sientes aburrido. No, eres tú que tienes el problema. Porque cuando tú te conectas con la fuente, con Dios allá, cuando tú te conectas con Dios, que Dios te suministra el poder de Él, que te dé esa sobredosis espiritual, que te inunda del poder del Espíritu Santo, dime, que sujeta, somete a esa bestia espeluznante, aterradora, llamada la naturaleza
adámica, viciada al pecado, la sujeta, entonces podemos vivir en santidad. Por eso es que los cristianos carnales no tienen, no tienen éxito en su vida espiritual. Un carnal solamente tiene una cosa, problema. Problema. Y difícil puede atravesar el proceso. Porque el cristiano que es carnal no se quiere dejar procesar. Entonces aquí viene el punto. Que Dios por amor tiene que ser un método violento. Violento para llevarlo a una situación que tenga que entregarse. Tú no ves que hay gente que Dios tiene que llevarlo casi al precipicio para decir, bueno, ahora me voy a arrodillar, ahora voy a ayunar, hasta 40 días ayunan y salen de allí con la victoria en la mano. Hay gente que Dios tiene que hacer un proceso violento contra ellos porque ¿qué? No le dan otra opción. Es como que Dios le dice al diablo, cógele y dale, tírale, vuélale encima. Así es. ¿Me doy a entender? Algunos que hay que mocharle una pierna, un brazo, entonces vienen aquí. Es más, hay gente que Dios dice, oye, tengo que tirarlo en cama porque no tengo otra opción con este personaje. Wow, ya está matarlo. Y hay algunos que tiene Dios que matarlo directamente porque si no se va a perder. No, cuando se arrepiente, aprovechar una vez y llevarse, porque si se sana, se vuelve para el mundo. También se lo lleva de una vez. Entonces, por eso viene por ser carnal. La carne va en contra de la voluntad de Dios. No se sujeta a la voluntad de Dios, tampoco puede. Por eso hay gente rebelde. A la actitud rebelde. Chisme, contienda, pleito, borrachera, orilla, todas esas cosas de la carne. Vicio del pecado, eso de la carne. Entonces, cuando viene ese proceso, porque Dios tiene que mordiarte, Dios no te puede dar a ti un ministerio, no te puede poner a ti a ministrar fuertemente bajo la unción, tú siendo un carnal, porque va a dañar las cosas. Lo espiritual se sujeta a lo espiritual. Lo carnal es carne y lo espiritual es espiritual. Entonces, si Dios tiene que procesar, porque mira a Moisés, Pablo, y seguimos la lista incontable. Todos pasaron por el proceso. Y aquí estaba un problema. Y el problema era que no vivían por las escrituras. Por eso había discriminación. Por eso había problemas de conducta. Por eso había control de la carne. Y usted se pregunta, ¿cómo va a ser? Porque no estaban sujetos al Espíritu. Espérate. ¿Cómo yo puedo ser creyente y yo no puedo estar sujeto al Espíritu? Hay un montón. Hay un montón de gente creyente en la iglesia que están haciendo lo que le venga en gana y no están sujetos al Espíritu. Y por eso viven en el estado de carnalidad. Y por eso tú no ves cambio ni ves fruto en ellos. ¿Me entiendes? Tú ves, si las obras de la carne tú le ves en ellos, pero no el fruto del Espíritu. Si Cristo viene, esa gente tiene problemas. Serio. Entonces, esto se estaba dando allí. Capítulo 5, verso 3, ¿qué dice? 5:3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ricos. Parece que no pagaban los ricos. Los que tenían dinero. Los que se concentraban en el dinero. Los ricos opresores. Mucha gente que ponen a trabajar al otro y no le pagan. Óyeme tú, mala paga. Tú vas a tener que pagarle a Dios. Si tú no pagas, tú eres un ladrón. Eres un ladronazo. ¿Sabes? Esa persona trabajando duro y tú abusaste de él. Oye, ¿cómo tú trataste a esa persona? No le pagaste. ¿Tú crees que Dios se va a quedar de brazos cruzados? ¿Tú crees que Dios no te va a dar lo tuyo a ti? Claro que sí. Gente que no le gusta pagar. Eso es robar. Claro. No eres un ladrón, eres un ladronazo. Eso es robar. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Esa persona trabajó duro todo el día y no le pagan nada. ¿Tú crees que no hay un Dios en el cielo que le va a hacer justicia? Dime. Y no, porque hay mucha gente que son ricos. ¿A costa de quién?
de los demás. Distorsionando, estafando, mintiendo, saqueando. ¿Y qué tú me dices de los estafadores más grandes? No están allá afuera, están dentro de las congregaciones. ¿Eh? Y abusan del pueblo. No hay piedad, no hay misericordia. Es un saqueo aterrador. Un robo. Fuertemente. Óyeme, eso es con Biblia en la mano que te atracan. Terrible. Con Biblia en la mano que te están atracando de los púlpitos. Con una labia. Oye, su lengua demoníaca. Ese manipuleo y ese tejemaneje del diablo, no es de Dios. Por eso mucha gente no le gusta ver a uno porque dice, no, usted dice la cosa muy fuerte. No es verdad. La verdad. Si usted no paga, a menos que no te quieran engañar, y es otra cosa. Pero si una persona trabajó, sudó, te hizo el trabajo bien y tú no le pagas, tú eres un ladrón. Y le vas a tener que rendir cuentas a Dios. Y posiblemente Dios te castigue porque es un abuso. Es abusivo. Y ese problema también se daba allí. Y estamos hablando de gente creyente, ¿aló? ¿O no? No estamos hablando de inconversos. Porque eso allá afuera son unos satánicos. Eso está, allí es el que sepa robar más fino. Con saco y corbata te atraco. Finamente con leyes te atraco. ¿Me entiendes? Algunos lo hacen con mano armada, otros con armas blancas, pero otros lo usan con papel y títulos. ¿Me entiendes? Un intelecto demoníaco. Parece que fueron a la escuela, fue para aprender a saquear. Pero, como yo digo, hay un Dios en el cielo que le va a ajustar cuenta a esa gente. ¿Me doy a entender? Y hay algunos también que se hacen de que como, no, hermanito, así como la víctima. Vestido de cordero. Sí, vestido de corderito, pero son terribles osos rapaces. No lobos, osos. Sigan. Versículo 4, Violeta. Leímos el 5.3 y ahora el 5.4. 5.4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Cómo? Lo que ya había dicho, ya están abusando de los trabajadores, haciéndose rico a costa de robando a los pobres. ¿Y qué de aquellos que le están robando al pueblo de Dios? Son grandes predicadores. Ese saqueo, porque yo le llamo un saqueo. ¿Eh? Dime. Ahí está. Y le hacen una presión aterradora con eso del diezmo y las ofrendas. Ese es el tema. Y algunos son tan, oye, están bien estudiados, saben hablar. Son tan elocuentes en esa manera de expresarse o de hablar, que saben cómo envolver a la gente para que la gente ofrende y diezme con más fuerza. 2 o 3 veces. Una cosecha. De una vez pasé por Yo aquí, oiga, yo ando buscando 10 guerreros que ofrenden mensualmente 250 a 300 euros. Tenemos un propósito con ese dinero. Y la gente va y echa. Y de repente vemos al pastor con tremenda mansión, con tremenda jipeta, con tremendo carro. Hasta avión. Óyeme, yo no digo que Dios no te pueda bendecir, pero de esa manera. ¿Aló? De esa manera. Ese no es el propósito. Así no es el propósito. ¿Tú me estás entendiendo? Ese es el propósito. Yo no digo que Dios no te pueda bendecir con todo eso, pero de la manera que se está haciendo. Ya. Porque Dios es el dueño del oro y la plata. Dios a quien quiere quita y a quien quiere pone, no el soberano.
Pero de esa manera, ese saqueo, espeluznante, aterrador, con mano peluda infernal para sacar el dinero a la gente. Y lo más duro, que el pueblo cae en eso. Van como corderito ahí en fila. Pero es que, hermano, hay que ser sincero. No, Esa gente tiene una verborragia, una capacidad diabólica para poder engatusar, amarrarle el cerebro a la gente y que la gente crea eso. Perdón, pastor, entonces el corazón de ellos está ¿cómo es? Cauterizado. Porque si no, entonces, ¿cómo puede hacer si el pueblo está sufriendo? Imagínate. Pero eso es lo que... hay gente... También otra cosa, que el pueblo que cae en eso es porque se ha apartado de Dios. El pueblo perece por falta de oración. Vuelvo y repito, el pueblo de Israel estaba en Babilonia. Tenían viña, se casaban, tenían negocios, estaban prósperos, pero eran esclavos. Y así hay un montón de creyentes. Así mismo hay un montón de creyentes. Dicen, pero ¿cómo? Sí, esclavos de ese falso evangelio de prosperidad. Entonces, todo eso se estaba dando ¿dónde? En el pueblo de Dios. Violeta. Entre las 12 tribus de la dispersación. Y no estamos hablando de gente no creyente. No. Usted que me está hablando, usted que me está viendo por ahí, por estos medios, estamos hablando de gente creyente. Porque hay gente que dice, no, en esta iglesia no sucede eso. Oye. Todas las iglesias hay algo. Claro. Que nadie venga aquí a vestirse de santico, somos santos en el Señor, pero no podemos ser más buenos que Dios. No. En todas las iglesias hay un problema. Como, no, yo no voy a esta iglesia. Yo había querido que Dios había establecido aquí en la tierra una iglesia de ángeles. Para que uno de nosotros fuera allá a ver qué le iban a decir. Apartadas. Lo habían sacado. Usted no pertenece aquí. Primero, usted no es ángel. Y usted está en ese cuerpo carnal. No, aquí no, para afuera. Es como el pecado original. Por eso es que nosotros tenemos que sujetarnos a Dios, a su palabra, y vivir en el proceso pasar por el proceso para que nosotros seamos fornidos, preparados para toda buena obra y llevar a cabo el evangelio que Dios quiere que llevemos y ayudar a los demás a crecer y a desarrollarse, a predicar el evangelio de salvación como debe ser, sin manipular, sin engañar, sin saquear, sin robar, sin mentir, ni tampoco vender el mensaje. Violeta, lea rápidamente toda la epístola de Santiago y trate de determinar un propósito y tema correspondiente. Anoten el espacio en blanco, el propósito de la epístola, por qué fue escrita y el tema que fue escrito. Propósito. Activar la fe de Motivar la fe de los 12 tribus. de las 12 tribus, de la dispersación. ¿Por qué fue escrita? Porque había problemas en la... ¿De qué índole eran los problemas? Espirituales. ¿Qué le pareció este ejercicio? Bonito, corto y muy ¿cómo se dice? Edificativo. Muy edificativo. Entonces, tenemos que entender la situación que se dio, que generó que este libro fuera escrito. Cuando vamos a estudiar el contexto de un libro. Segundo, ¿por qué fue escrito el libro? O la forma en que organizó el autor el libro. Amén. Entonces, ¿quién fue que lo escribió humanamente hablando? ¿Cuál era su trasfondo cultural? Su sociedad, qué idioma hablaba, su preparación, de dónde venía, su linaje. Santo Dios, ¿cómo me hacen eso? Apáguelo. En el bolsillo. ¿Cómo me hacen eso? Eso sí. ¿Es suyo? El viejo.
Sí, porque mira. Mátelo. Vaya, Una alarma. baja el volumen. Se me fue. Porque mira, era este. Entonces, aquí viene lo segundo. Déselo porque lo van Eso a ya volver a es que llamar. conoce. A él siempre lo llaman hasta que no conteste. O diga, estoy ocupada. Imagínate. Pero aquí estamos, amén. Gloria a Dios. No, porque Dale Dios. Entonces, aquí viene el punto. Primero, ¿cuál fue la situación que generó que este libro fuera escrito? Segundo, ¿cómo organizó el autor el libro? Ahora, en esa organización, ¿qué clase de estructura y literatura estamos leyendo? ¿Es una literatura apocalíptica? ¿Es una literatura histórica? ¿Es una literatura profética? ¿Es una clase de parábola? Etcétera. Ahora, tercero, ¿quién lo escribió? El autor humano. Santiago en este caso. Entonces, ¿quién lo escribió? Vamos a la biografía de ese autor. ¿Quién era? Su formación, su espiritualidad, su intelecto, su sociedad, sus idiomas, su físico, su linaje, su cultura, su medio ambiente, cómo se desenvolvía, si tenía trabajo, qué clase de trabajo llevaba a cabo, sus experiencias, etc. Cuarto, ¿a quién le escribió? ¿Cuál era el problema que tenían los receptores? ¿De qué índole era el problema? ¿Era un problema espiritual? ¿Era un problema de persecución? ¿Era un problema de apostasía? ¿Era un problema de crisis? Ahí mismo también se habla del tiempo. También, vámonos al trasfondo de los receptores, sus orígenes. Por ejemplo, Pablo le escribe a los corintios. Los corintios era una iglesia, ¿qué? ¿Hebrea? No. Los corintios Era es una iglesia que es griega, gentil, ¿verdad? Gentil, sí. Gentil. Gentil. Ok. El autor del libro de los hebreos le escribe a los Judíos. judíos. Ok. ¿Ves la diferencia? Judíos de Jerusalén. ¿Ves la diferencia? Ahora tenemos a Santiago que le escribe a los Las 12 tribus de la dispersación. judíos también, ¿verdad? Sí. Entonces estamos viendo diferentes auditorios, diferentes receptores, diferentes trasfondos, diferentes culturas, diferentes idiomas. Eso es importante también investigarlo para saber quiénes eran los receptores con afinidad, para evitar caer en ciertas confusiones en el momento que vayamos a exponer la situación espiritual o qué conexión, cómo era su situación espiritual con Dios, cómo estaba su relación con Dios. ¿Verdad? Entonces, primero, la situación que generó el libro. Segundo, cómo lo organizó, su estructura, su literatura. Tercero, el autor. Cuarto, los receptores. ¿Se recuerdan? ¿Y qué más? El autor, ¿a quién le escribió? ¿Quiénes son los, esos son los receptores? Sí, sí. Y Ahora, el trasfondo también. Ahora hay que buscar el propósito del libro, el tema central del libro, y si es posible hacer un bosquejo del libro. Ya. ¿Me entiende? Para poder tener algo bien estructurado y saber de qué usted está hablando, porque, dime. Siempre es posible hacer un bosquejo, ¿verdad? Siempre. En toda situación. Mira, que Dios bendiga a nuestra hermana Charlene. Ella dijo, vamos a coger Isaías tiene 66 capítulos, hermano. Entonces hay que dividirlo. No, eso estaría feo. Como un año. Israel. Eso, no. Isaías. Es sencillo, porque el libro de Isaías es un libro lindo, hermano. Eso sí es largo. Hermosísimo.
Se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento. Amén. Entonces, tenemos que el propósito del libro y el tema central del libro, y también poder resumir todo el título o tema central en una corta frase. ¿Qué le parece? Y hacer un bosquejo, y si puede predicarlo y enseñarlo, y en cualquier confrontación allá afuera con el diablo y sus secuaces, poder aplicar. Amén. ¿Está claro? Amén. ¿Sí? Amén. ¿Se entendió un poquito esto? Amén. Ok, entonces, objetivo 5.8, sugerir los tipos de cambios y frases conectivas que debe buscar el intérprete al determinar la estructura de un libro de la Biblia. Léelo de nuevo, Violeta. Sugerir los tipos de cambios y frases conectivas que debe buscar el intérprete al determinar la estructura de un libro de la Biblia. Entonces, cambios y conjunciones o palabras conectivas. ¿Qué son palabras conectivas? ¿Quién me puede ayudar? ¿Se recuerda? Y Pero, por tanto, además, si no, ni. ¿Está entendiendo? Pero es contraste. Más es contraste. es unión, conjunción. ¿Está entendiendo? Y también es una clase de conjunción o conectividad de. Transferencia no puedo decir, pero de transmitir un pensamiento más. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Inclusión. Amén. Ver la estructura, por favor, Violeta. La mayoría de los libros de la Biblia tienen una estructura precisa, excepto por unos cuantos, como Salmos y Proverbios. ¿Por qué? Porque estos son los poéticos. Entonces usted me está hablando de la literatura. No. Y el lógico. Por su literatura. ¿Ya? La clase de literatura hay que determinar la estructura, ¿no me equivoco? Sí, y dentro de los libros poéticos hay diversas formas de Claro. estructura poética. Por eso no Y puedo- también las situaciones que, por eso mira, los salmos, si usted algún día tiene un tiempo de estudiar los salmos, eso le va a hacer una maravilla de vida espiritual. Porque los salmos, mire, si usted estudia la historia que está detrás de los salmos, usted entenderá claramente las cosas. El por qué el salmista se siente así. Por ejemplo, hay gente que no entiende qué son los salmos imprecatorios. No. Mátalo, Dios. Consume a mis enemigos. Toma venganza sobre ellos. La gente no entiende eso. Lo que el escritor está desesperado porque Dios haga justicia. ¿Me entiende? Que Dios haga justicia conforme Él sabe hacerla. Y lo expresa de esa manera. Pero no es que, no es que Dios, esto es que debemos de orar así. No. Cuidado. No entendieron los salmos imprecatorios. Ya. Entonces, sigamos. Excepto por unos cuantos, Salmos y Proverbios. Cada libro bíblico tiene un tema único y un flujo de ideas definido. Un tema único y un flujo de ideas. Ahora, ¿cómo usted puede controlar eso? El tema único y el flujo de ideas. ¿Cuándo? Cuando conoce el tema, Cuando tiene bien claro, bien definido el contexto del el libro. contexto. El contexto del libro. Y en el contexto del libro está la organización. Cómo organizó o cómo estructuró el autor el libro, ¿o no? Entonces, cuando usted sabe cómo el libro está estructurado, organizado, hermano, usted va a entender el flujo de ideas y el tema central. Cuando tiene un bosquejo. Lógico. Y esto es importante. Muy importante. Porque, hay que ser sincero, los musulmanes conocen su libro a la manera de ellos. Los judíos conocen su libro. Eso sí. Los harikrines, esa gente, conocen su libro. Pero los cristianos, muy poco porcentaje de los cristianos conocen verdaderamente el libro. Y esto es triste. Esto es triste, hermano. Esto es triste de que muy pocos conozcan el libro de los libros. El libro de la ley que debemos conocer verdaderamente.
que es la palabra de Dios. Es triste. Hoy en día, con tanta tecnología y, y con este conocimiento que está expansivo cada día, yo no sé qué le pasa a los creyentes. En vez de meterse más profundo en las escrituras, con tanto acceso que tenemos a griego, hebreo, arameo, comentario, diccionario, etcétera. Son muy pocos los creyentes un día que tienen una biblioteca en su casa. Y además con esto que tenemos hoy en día aquí, ¿no, Marte? Con la ciencia. Que aquí está el mundo conectado entero. Dime. Que tú dices aló y él te habla. Te contesta ahí mismo. Dime, ¿qué te puedo ayudar? Entonces, dime. Entonces, el flujo de ideas y el tema usted lo va a descubrir cuando conozca el propósito del libro. El tema, ¿cómo es, pastor? ¿Otra vez? Lo consigue cuando conoces el propósito del libro. Y el propósito del libro lo conoce cuando entiende la situación que generó que sea escrito. Una de la otra van de la mano. ¿Me doy a entender? No lleva al otro. Exactamente. Si la persona que me está tirando por el teléfono no está viendo, que Dios le bendiga. Amén. Estoy ocupado. Entonces tenemos que poner esto bien claro de que se tiene que conocer la estructura y los cambios, las palabras conectivas que ayudan. Sigamos leyendo, Violeta. Tenemos media hora. Por eso es vital que el intérprete observe la estructura del libro que está estudiando. A veces la estructura es cronológica. Páreme. ¿Qué es cronológica? Tiempos. Tiempo. Empezamos desde lo más viejo, desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Normalmente. Ok. Miren, mucha gente piensa que como están los libros organizados en la Biblia, piensa que todos fueron escritos en esa misma secuencia. No fue así, ¿eh? ¿Te estoy entendiendo? Ya. Porque si te agarras una Torá o un Antiguo Testamento de los judíos, tú ves que los libros están en diferentes orden. ¿Me estás entendiendo? Entonces, la gente no entiende mucho eso porque no se va a profundidad. Entonces, pero tiene cronología. Sigamos. Este tipo de estructura muestra los acontecimientos en el orden en que ocurrieron. Por ejemplo, Marcos, Números, Reyes. Dichos acontecimientos no deben ser considerados independientemente unos de otros. Al estudiarlos, el intérprete debe preguntarse en qué forma una decisión o un acontecimiento dio lugar al siguiente. Por ejemplo, el pecado de Acán en Jericó dio lugar a la derrota en Jai. Josué 6 y 7. Además, cuando recordamos que el escritor fue selectivo en su relato, estamos más conscientes del significado de cada hecho registrado. Debemos preguntarnos por qué fue registrado cada detalle y por qué otros hechos no fueron incluidos. Por ejemplo, ¿por qué Marcos dedica el capítulo 37, verso 5, por cierto de su evangelio a los acontecimientos, por ciento de su evangelio a los acontecimientos ocurridos durante la última semana de la vida de Cristo? Era el 37.5% de su evangelio a los acontecimientos ocurridos durante la última semana de la vida de Cristo, y no registra nada de su niñez. Pero sin embargo, ¿quién registra algo de su niñez? Vamos a ver. Lucas. ¿O Mateo? ¿Cuándo nació? ¿El nacimiento? Sí, el árbol genealógico de Jesús. ¿Sí? Mateo me parece que Porque depende a quién le escribió. Por ejemplo, Mateo tiene que... Demostrar que él viene de la línea de David. Exactamente. Y le está escribiendo a un auditorio, a un pueblo conoce. judío. Sí, que conoce. Ok,
Ahora, Marcos le escribe a la gente de acción, Sí, a los romanos, sí. de fuego. La gente quería acción, fuego, candela. ¿Me entiendes? Guerra. ¿Me entiendes? Por eso tú ves Marcos a Jesús actuando, sanando, liberando a la gente. ¿Me entiendes? Entonces, también depende a quién le escribió. Sigamos. A veces la estructura del libro es más lógica que cronológica. Observe que en este tipo de estructura un pensamiento principal conduce a otro. Romanos provee un claro ejemplo de esto. Luego de saludar a sus lectores, Pablo expresa la necesidad de salvación tanto de judíos como de gentiles. Capítulos 1 al 3. Hace un esbozo del medio de salvación por la fe en Cristo. 4 al 5. Describe el proceso de santificación mediante el Espíritu Santo, 6 al 8. Explica el rechazo de la salvación por parte de Israel, del 9 al 11. Y antes de escribir su despedida, enfatiza el servicio del creyente, del 12 al 16. Todas estas divisiones de la epístola a los romanos contienen algunas claves que indican de qué forma se conectan los pensamientos. Estudia las frases iniciales de los siguientes versículos, mientras presta atención a las frases conectivas que enlazan los pensamientos principales. Ok. 4. Espera un momento. Romanos 4.1. Vaya allá. Vamos a Romanos 4.1. Vámonos allá. Porque yo quiero que usted lea bien. Que usted vea algo muy lindo. Romanos 4.1. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Ese qué pues diremos. ¿Qué pues diremos? ¿Eh? ¿Cómo usted lo ve? Fíjense bien. ¿Qué pues diremos, como está al inicio? Conecta el capítulo 4, verso 1 con el anterior. Entonces tenemos que analizar el contexto inmediato. Versículos antes y después o capítulos antes y después. Sí. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pues diremos? También, 6.1. ¿Verdad digo en Cristo? 9.1. Así que, hermanos, os ruego, 12.1. ¿Está entendiendo? Por eso es importante ver el contexto antes y después. Cuándo comienza el pensamiento y cuándo termina el pensamiento y cuándo a través de una palabra, una frase o palabra conectiva da inicio a otro pensamiento. Por eso es que cuando usted vaya a leer la Biblia, olvídese de los capítulos y los versículos. ¿Me entiende? Cuando vaya a hacer un estudio y siga la secuencia de la narración del autor. Porque así podemos ver cuándo termina y cuándo comienza. Porque a veces una historia termina a la mitad de un capítulo. Y como la gente está adaptado al capítulo y los versículos, piensa que es parte del mismo de otro pensamiento. Cuando ahí termina y comienza otro pensamiento, otra narración, otra narrativa. ¿Está entendiendo? Entonces, otros tipos de organización estructural comunes en la Biblia. Entonces, primero tenemos cronológica, ¿verdad? Sí. Ok, que son las que relatan acontecimientos, ¿verdad? Sí. Ok, ahora tenemos otra. Lógica. ¿Qué es qué? Lógica. Ok, vamos allá. Pero ya lo hemos pasado, que toman los conectores, las frases conectivas. Sí. Ok. Otros tipos de organización estructural comunes en la Biblia son un argumento. Oh, con argumento. Oiga bien, sabemos que el tipo ha argumentado bien lo que ha expuesto. ¿O no? Un ejemplo, ¿eh? Son muy pocos hoy en día la gente que tiene un buen argumento para exponer una apologética cristiana verídica ante el bombardeo aterrador de los enemigos de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, tenemos que ver la estructura cronológica, lógica y argumental. ¿O no? Y eso nos va a ayudar a nosotros a ¿qué? A entender la estructura del libro mejor. O la organización del libro. Sigamos.
Diseñado para convencer y dar convicción. Párame ahí. ¿Los argumentos son para qué? Convencer y dar convicción. Entonces se necesita gente versada en la palabra, versada en la historia bíblica, versada en el conocimiento teológico bíblico y bajo la unción del Espíritu Santo, bajo esa luz, bajo esa brillantez, bajo esa capacidad espiritual que el Espíritu Santo da para poder transmitir el mensaje y que la persona lo reciba, pero con argumentos. Hay gente que habla, no, porque fulanito lo dijo. No. No es porque fulanito lo dijo, es qué dijo Dios y cómo lo dijo y si es así. ¿Me dio a entender? Por ejemplo, uno tiene que estar claro en las escrituras. No es que lo dijo fulanito, no es que dijo Dios en la palabra. Ahora, ¿cómo lo dijo? La forma. Hay que entender qué fue lo que dijo Dios, porque mucha gente coge la Biblia, saca fuera de su contexto y la malaplica. Tú sabes el montón de gente que está viviendo una santidad de hombre, en una falsa santidad. Eso es triste. Por los argumentos humanos y la ideología de hombre. La ignorancia que hay acerca de ciertos temas en la iglesia y el tabú que hay. Y la incoherencia que hay por falta de argumentos sólidos. Y así no se puede convencer a nadie, ni dar convicción a nadie. ¿Hay problema, Marta? Oye. Entonces tenemos la primera estructura que es cronológica, la segunda es lógica y la tercera es argumental. Ahora sigamos. Ya tenemos una respuesta a preguntas o problemas. Respuesta a preguntas o problemas. Hermanos, cuando nosotros analizamos los libros de la Biblia y estructura y aprendemos bien las estructuras de la Biblia, de los libros de la Biblia, y conocemos a profundidad, podemos dar respuesta a las preguntas que hacen. Por ejemplo, la pregunta acerca de la creación. Por ejemplo, la pregunta acerca de Dios. Por ejemplo, la pregunta acerca de la Biblia. Por ejemplo, pregunta acerca de la humanidad. Acerca de todos esos puntos que la gente tiene en duda, que andan buscando respuesta. Y cómo nosotros, si no estamos bien sólidos en las escrituras, cómo nosotros le podemos dar respuesta con argumentos sólidos para traer convicción y convencer a las personas a través de las escrituras, bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo? Sigamos, Violeta. Y simetría poética, la segunda mitad de Isaías. Por ejemplo, los capítulos 40 al 66 de Isaías comunican un solo pensamiento, la venida del siervo del Señor. Esta porción está dividida en 3 juegos de 9 poemas, capítulos, y el tema central de cada uno resume el tema. Si hay un tema que se enfatiza mucho en la Biblia, es la venida del Señor. Y mira la iglesia como está hoy en día, la iglesia no está predicando que Cristo viene. La mayoría de la congregación lo que están haciendo énfasis es en dinero, poder, que tú eres el hombre, que Dios te ha bendecido, que tú tienes el poder, que la riqueza, que la posición, que... No, mi hermano, ya está mal. Cristo va a venir. No, pero hace 2000 y tantos años decían que Cristo viene. Señores, es que Cristo viene porque eso es conforme al plan de Dios. Pero Cristo viene. Su tiempo. Y las señales que estamos viendo hoy es para decir a voz en cuello que Cristo viene. Con más fuerza. ¿Me doy a entender? Sí, porque la escritura, eso fue lo que él prolongó. Y eso es lo que enfatiza mucho, que Cristo viene. Pero hoy no se predica eso. Son pocos que lo predican. Muy pocos. Y los que lo predican, lo quieren aislar, lo quieren borrar. Sí, diga.
No, que el día pasado me enviaron un mensaje que un teólogo había dicho que según sus estudios del libro de Isaías y Jeremías, Jesucristo vendría dentro de 4 años. Jesucristo vendría. No lee la Biblia que el Señor le dijo a los discípulos: no es a ustedes saber los sazones del Padre. Yo le voy a leer algo que lo va a dejar Eso loco. podría decir. Fuerte, ¿eh? Mateo 24. Versículo 36. ¿Qué dice? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo. Y aquí hay uno aquí abajo que lo sabe. Soy padre. Que 4 años. Sí. ¿Qué pasó ahí? Y según un Sin, escatólogo, sin embargo, ni los ángeles lo saben, pero uno aquí abajo lo sabe. Oye, pero ven acá. Entonces, por eso yo digo, uno tiene que analizar bien las cosas. Entonces, clase de estructura, Violeta. Primero, cronológica, Cronológico. que trata sobre los hechos y acontecimientos, ¿verdad? Sí. Segundo, lógica, Lógica. que trata sobre La estructura del libro. y pensamiento principal, ¿verdad? Pensamiento principal. Tercero, argumental, que trata sobre... Convencer y dar convicción. Ok, esas son estructuras de los libros. Sigamos. Una respuesta a preguntas y problemas. Y simetría poética, como la de Isaías. Bueno, ese trabajo usted lo va a hacer en la casa porque son 66 capítulos de Isaías. Cuando tenga tiempo. Amén. Sigamos, vamos a volar esa figura 5.3, por favor. Tenemos ya la figura 5.3, donde está la promesa. No, Entonces, lo sí. vamos a pasar, ¿verdad? Sí, vamos a hacer léelo, la promesa. La promesa, el sacrificio y el reino. La promesa de los capítulos 40 al 48, el siervo es escogido. Ujú. El sacrificio de los capítulos capítulos 49 al 57, el siervo es sacrificado por el pecado. Y el reino de los capítulos 58 al 66, el siervo gobierna como el rey. Así es. Ok, lo otro lo hacen en la casa porque no vamos a hacer. Dígame. 10 minutos nos faltan. Sigamos, Violeta, vamos a terminar esto. Es posible que usted sienta que el esfuerzo de dividir porciones extensas de la Biblia en unidades más pequeñas de pensamiento constituye todo un reto. Permítame sugerirle comenzar con epístolas cortas Como Judas, y buscar los cambios principales. Filimón, Santiago, Tito. 1 y 2 Timoteo. Esto último se refiere a cambios de situación, lugar, tiempo, acción, cambios de auditorio y cambios de pensamientos. Tales cambios marcan las principales divisiones estructurales, partes de su bosquejo, del mensaje del autor. Después que haya terminado su propio bosquejo, confírmelo con los bosquejos que aparecen en su Biblia, en un comentario o en libros de introducción a la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que hacer un bosquejo, pero antes de hacer el bosquejo, primero, estudie el contexto del libro. Y ya sabemos cuál es el contenido del contexto del libro, ¿verdad? Después que estudie el contexto del libro, váyase a la estructura del libro. Es cronológica, es lógica, argumental. Después que tiene la estructura del libro bien claro, entonces váyase y defina el tema central y el propósito. Amén. ¿Me doy a entender? Amén. Después que tiene eso, entonces usted puede hacer un bosquejo y dividirlo sencillamente. Así de sencillo es. Practíquelo para que usted vea que se va a reír de gozo. Pero nosotros vamos a hacer un ejercicio. Mira el libro de Santiago. ¿Qué le pareció? Bien, ¿eh? Pero ahora, si usted practica en su casa, usted va a ver que la Biblia no es tan difícil como mucha gente dice. Yo no entiendo ese libro. No, ponte para que tú veas que el Espíritu Santo te va a ayudar. Comienza a estudiar, ponte. Todo al principio se ve difícil y como imposible. Pero cuando tú comienzas, claro que en el principio tiene dificultad. Y recomiendo que antes de el contexto del libro y todo lo que tiene que investigar, primero lee el libro como algunas 10 veces de un sentón. Cuando lee el libro 10 veces,
ya está como familiarizado con el libro. ¿Me entiendes? Ya memoriza, ya entiendes, comprendes. Amén. Amén. Y eso ayuda para entender entonces el contexto del libro más rápido. La historia tiene que tener buenos comentarios. Diccionario bíblico, diccionario griego bíblico, del griego al español, del hebreo al español. Tienes que tener tus propios comentarios de historia, historia bíblica. Eso es bueno. Eso te ayuda a analizar. Y ahora cuando tú hagas tu bosquejo, comparar con los demás. ¿Me entiendes? Comparar. Si tienes que hacer algunos arreglos, lo hace. Pero es bueno porque así tú tienes un conocimiento general y sólido del libro. Que tú sabes de qué estás hablando. Que tú no vayas a hablar por hablar. Tú sabes lo que tú estás diciendo. Tú tienes fundamentos. ¿Me entiendes? Escritural. ¿Me entiendes? Para poder exponer, explicar, aclarar concepto y dar respuesta conforme a la afinidad bíblica. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Una Violeta. preguntita, Diga, varón. aquí yo puedo conseguir esos diccionarios de hebreo a español. Se puede griego a conseguir. español. Se puede conseguir. Es que yo quiero que usted conozca bien las escrituras. Que nadie venga a meterle el cuento de Caperucita Roja y el lobo se la comió. Nada de eso. Que nadie venga a ponerle humo en su cabeza. Nada de eso. Que nadie venga a manipularlo, a engañarlo, a someterlo, a sugestionarlo, a intimidarlo, a oprimirlo, a deprimirlo, a suprimirlo. Nada de eso. Yo quiero que usted sea libre y disfrute la libertad en Cristo. Y que sepa vivir en la santidad que Dios manda en la palabra. Como Dios manda. No en los dogmas y la tradición de hombres, ideología de hombres, sino en lo que Dios manda. Cualquier persona que predica las escrituras, escucha bien, pero hazte la pregunta, ¿cómo él está usando el texto o el versículo bíblico? Ahí tú te vas a dar cuenta si lo está usando conforme al contexto o lo está sacando fuera del contexto. Eso le va a ayudar mucho. Cuando se está predicando, ¿cómo? Porque hay gente que lee un versículo y comienzan a hablar de cosas que ni siquiera la Biblia dice. Usted va a predicar de la Biblia, bajo la luz del Espíritu Santo. Es de la palabra. Predique la palabra. Amén. Amén. Y eso ayuda. Violeta, por favor. Permítame sugerirle comenzar con epístolas cortas y buscar los cambios principales. Esto último se refiere a cambios de situación, lugar, tiempo, acción, cambios de auditorio y cambios de pensamiento. Oye esto. Cambio de situación, cambio de auditorio, cambio de pensamiento. Por ejemplo, Tales cambios marcan las principales divisiones estructurales, partes de su bosquejo del mensaje de la ¿está autor. entendiendo? Por ejemplo, cuando usted comienza leyendo la narración de Mateo, usted comienza la genealogía, pero él termina en la genealogía. Después viene el nacimiento y así va estructurando todo. Sí. Y es bonito cuando Jesús empieza, me parece que sí es Mateo, cuando empieza a anunciarse acerca del reino de los cielos y las personas lo rechazan, los judíos lo rechazan y cambia el mensaje a Al reino arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. eso empieza, pero luego Por ejemplo, mira, yo estaba escuchando un predicador y él decía que Cristo es semejante al Padre. Yo dije, no, Él es el Padre. Cristo es de la misma esencia Ya. que el Padre. Semejantes somos nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios. Ya. ¿Entendés? Pero ¿cómo yo pude detectar de una vez? Por las escrituras. Amén. Porque hay gente que se llevan del fuego, de la candela, de esto, que recibe el Espíritu Santo y fuego, que el milagro. Todo eso es bueno y yo quiero que eso suceda. Pero escucha bien, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero tú vas a escuchar mejor cuando tú tengas argumentos y tengas plataforma y tengas fundamento en las escrituras. Claro. Que nadie te va a engañar. Y si te deja engañar porque tú quieres. O te enviaron el cheque con 6 ceros.
Sabiendo la verdad y le va a dar el cheque. Y Te enviaron ese cheque para ti. Míralo. Pues, predica lo que tú, predica lo que nosotros queremos. Solamente queremos que cambie una parte del mensaje ahí que tú das. Cambia ese mensaje. Háblale del amor. Solamente el amor. De solamente del amor y de prosperidad y bendición. Te vamos a llenar los estadios. Vamos a poner la media a tu favor. Vamos a hablar muy bien acerca de ti. Te vamos a ayudar. Te vamos a dar fama. Cámbiale un poquito ese tono de condenación. Habla que Jesús recibe a la gente tal y como es. No le diga que la gente tiene que cambiar cuando reciban a Jesús. Dios ama a los homosexuales. No le digan que ellos tienen que cambiar para entrar en el reino de los El que cielos. tiene que cambiar es Jesús, no ellos. ¿Está entendiendo la situación? Entonces, aquí viene la problemática, que muchos lo están haciendo. Cuando usted tenga fundamento y conozca las escrituras bien, usted va a escuchar con otros oídos. Yo, con otros oídos. Se lo digo por experiencia. Violeta. Después que haya terminado su propio bosquejo, confírmelo con los bosquejos que aparecen en su Biblia, en un comentario o en el libro de introducción de la Biblia. Permítame hacerle la siguiente exhortación. Realice usted solo el bosquejo de cada libro de las Escrituras y no consulte un comentario hasta después de haber finalizado su bosquejo. Usted mismo, ¿o no? Porque usted tiene que tener una originalidad. Que aquí viene un problema. Sí. Hacerlo directamente de la Biblia. Sí, Dificulta un poco usted- porque ya está... Exactamente, que usted mismo Bien. practique. Tener una originalidad en usted. Que eso es muy importante los creyentes. Sigamos. El proceso de encontrar la estructura de cada uno de estos libros le resultará una gran experiencia de aprendizaje. Una base excelente para el estudio de pasajes más pequeños. Vea los ejemplos de tipos de bosquejos que aparecen en el apéndice. Las cartas de Pablo generalmente siguen este patrón. Primero, saludo, mención de destinatario, seguido de una oración de agradecimiento o de ambos. Segundo, enseñanza de doctrina. Trata el problema, presenta petición. Tercero, aplicación práctica. Basada en la enseñanza de esto es lo que el lector debe hacer. Páreme ahí. Ese ejercicio lo vamos a hacer Con la carta de Filemón, ¿eh? sí, vamos a dejarlo ahí. El tiempo se nos fue. Dios bendiga a los que nos están sintonizando. Dios les guarde, Dios les proteja. Y prepárense que Cristo viene. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.